Hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados con una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos un poco con el corazón en un puño, y es que vamos a hablar de esos dos nombres que tanto nos encantan, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de ellos? Sí, la pareja que nos enamoró a todos con su química en pantalla y que, fuera de ella, parecía que nos regalaba el cuento de hadas que todos soñábamos. Pero como a veces pasa en la vida y en las series, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen, y hoy vamos a desgranar los rumores y las señales que apuntan a que hay un profundo arrepentimiento sacudiendo la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, volvamos a Demet y Can. Es difícil olvidar la explosión de popularidad que supuso su relación. Cuando el público los vio juntos en Erkenci Kuş, la química era innegable. No solo en la ficción, donde sus personajes, Sanem y Can, vivían un romance apasionado, sino también fuera de las cámaras. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y entrevistas que alimentaban la fantasía de que lo que veíamos era real, y así era. Su relación se hizo pública y al principio, fue una fuente de alegría para sus seguidores. Parecía una pareja perfecta con un futuro brillante por delante, tanto en sus carreras individuales como en la posible consolidación de su amor. Compartían momentos de complicidad, viajes, risas, todo lo que uno esperaría de una pareja feliz y enamorada. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones que captan tanto la atención mediática, la presión y el escrutinio público pueden llegar a ser abrumadores. Y es ahí donde empezamos a ver las grietas, las primeras señales de que algo no iba del todo bien. Al principio eran comentarios sutiles, algunas ausencias en eventos, miradas esquivas en entrevistas conjuntas, pero poco a poco, estos indicios se fueron haciendo más evidentes. Los fans, con esa aguda intuición que solo los seguidores más fieles poseen, empezaron a notar un cambio en la dinámica entre ellos. Y es que cuando una relación se vuelve tan pública, cada gesto, cada palabra, cada silencio se analiza al milímetro. Y en el caso de Demet y Can, esos análisis no fueron precisamente reconfortantes. Hubo un periodo en el que las apariciones conjuntas se redujeron drásticamente. Los likes a las fotos del otro en redes sociales se volvieron escasos, e incluso los comentarios, que antes eran frecuentes y llenos de cariño, desaparecieron. Para muchos esto fue una clara señal de distanciamiento, una especie de código secreto que solo los enamorados comprenden cuando las cosas no van bien. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha llevado a muchos a hablar de arrepentimiento, son las recientes declaraciones y, sobre todo, la actitud de Demet Özdemir. Si bien Can Yaman ha sido más reservado en cuanto a su vida personal después de su separación, Demet ha sido un poco más abierta, aunque de forma sutil, en sus entrevistas. Y lo que se desprende de estas conversaciones es una cierta melancolía, un dejo de reflexión sobre lo que fue y lo que pudo haber sido. Recientemente, en algunas entrevistas para promocionar sus proyectos individuales, a Demet se le ha preguntado sobre su pasado, incluyendo su relación con Can Yaman. Y aunque evita dar detalles escabrosos o hablar mal de él, sus respuestas a menudo giran en torno a la importancia de aprender de las experiencias, de la evolución personal y de valorar el camino recorrido. Hay una frase que se ha repetido en varias ocasiones y que resuena con fuerza: cada relación te enseña algo, o agradezco todo lo que viví, me hizo la persona que soy hoy. Si bien estas afirmaciones son maduras y positivas, en el contexto de su pasado con Can, muchos interpretan que hay una sutil referencia a algo que no salió como esperaba, a un aprendizaje que quizás llegó con dolor. Y es que, seamos sinceros, cuando uno se arrepiente de algo, no suele decirlo explícitamente en una entrevista de alfombra roja. El arrepentimiento se disfraza de lecciones aprendidas, de crecimiento personal, de madurez. Y la forma en que Demet habla de esa etapa de su vida, con una calma y una serenidad que a veces parecen ocultar una profunda reflexión, sugiere precisamente eso. Podría ser que al mirar atrás, Demet se dé cuenta de que algunas decisiones tomadas, o la forma en que manejaron su relación bajo el escrutinio público, no fueron las ideales. Por otro lado, Can Yaman, aunque más hermético, también ha dado pistas. Él mismo ha confesado en varias ocasiones la presión que sintió durante su pico de fama, y cómo ésta afectó su vida personal. Si bien nunca ha culpado directamente a Demet,
si ha hablado de la dificultad de mantener una relación en medio de tanta atención mediática y de las exigencias de la industria. Quizás él también en algún momento se haya dado cuenta de que el torbellino de fama y pasión desbordante los arrastró de una manera que no pudieron controlar, y que retrospectivamente desearía haber manejado las cosas de otra manera. Y aquí es donde entra la idea del arrepentimiento. ¿Se arrepiente Demet de la intensidad de la relación, de haberla expuesto tanto? ¿Se arrepiente Khan de no haber sabido proteger su amor del ojo público, o de haber cedido a ciertas presiones? Las especulaciones apuntan a que ambos podrían sentir un cierto pesar, no por haberse amado, sino por la forma en que su amor se desarrolló y, lamentablemente, terminó. Pensemos en la intensidad con la que vivieron su romance. Fue como un fuego artificial, brillante, deslumbrante, pero efímero. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, de momentos íntimos compartidos, y esto, si bien encantó a los fans, también los hizo vulnerables. En una industria donde la imagen lo es todo, y donde cada detalle puede ser utilizado para crear historias y especulaciones, mantener una relación estable y privada se convierte en una misión casi imposible. Imaginemos la presión. Por un lado, la exigencia de mantener viva la llama para el público, y por otro, la necesidad de tener un espacio propio, de vivir su amor de forma genuina, sin la constante sensación de estar siendo observados. Es un equilibrio muy delicado, y es posible que en ese equilibrio, algo se haya roto. Además, no olvidemos que Demet y Khan son dos artistas jóvenes, en la cúspide de sus carreras. La fama les llegó de golpe y con ella, un sinfín de oportunidades y responsabilidades. Manejar tanto éxito, tanto trabajo y a la vez una relación sentimental apasionada, puede ser agotador. Es probable que el arrepentimiento, si existe, no sea tanto por el amor en sí, sino por la imposibilidad de haberlo vivido plenamente por las circunstancias que rodearon su unión. Quizás Demet, ahora más madura y enfocada en su carrera, mira atrás y se da cuenta de que la intensidad de esa relación, la forma en que consumió su tiempo y energía, pudo haberla distraído de otros aspectos importantes de su vida. O quizás se arrepiente de no haber puesto límites más claros desde el principio, de haber permitido que la vorágine mediática dictara el ritmo de su romance. Por su parte, Can Yaman, quien ha pasado por momentos difíciles debido a la presión mediática, podría estar reflexionando sobre cómo la intensidad de su fama y la exposición de su relación afectaron su bienestar emocional. El arrepentimiento podría venir de la idea de que si hubieran sido más discretos, si hubieran protegido su espacio íntimo con más celo, quizás las cosas habrían sido diferentes. Y es que, analizando las entrevistas más recientes de Demet, se percibe una clara evolución. Habla con una seguridad y una perspectiva que sugieren que ha pasado página, pero no sin haber reflexionado profundamente sobre lo vivido. Menciona la importancia de la independencia, de tener metas propias, de no depender emocionalmente de nadie. Estas son lecciones que, se puede inferir, aprendió de una experiencia intensa. Y cuando se refiere a su vida personal, utiliza un lenguaje que indica que ha priorizado su crecimiento y su bienestar. No podemos olvidar que la industria del entretenimiento turco es particularmente exigente. Las relaciones de los actores y actrices son seguidas de cerca, y cualquier indicio de conflicto o separación se convierte en noticia. Esto crea un ambiente de presión constante que sin duda afecta a las parejas. Es fácil caer en el arrepentimiento cuando te das cuenta de que las circunstancias externas jugaron un papel crucial en el desenlace de tu relación. Entonces, ¿qué significa este arrepentimiento para ellos hoy? Posiblemente no significa un deseo de volver atrás en el tiempo para revivir la relación, sino más bien una aceptación de lo que fue, con sus luces y sus sombras, y la voluntad de haber aprendido de ello para construir un futuro más sólido. Demet parece haber encontrado un equilibrio, enfocándose en su carrera y en su desarrollo personal. Khan, por su parte, ha estado trabajando en su proyección internacional y en su bienestar. Lo que sí es claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman marcó un antes y un después en sus carreras y en la percepción del público sobre ellos. Fue una historia de amor que cautivó a millones, y su eventual fin dejó a muchos con ganas de saber qué había pasado. Ahora, con estas pinceladas de reflexión que provienen de Demet, la idea de un arrepentimiento mutuo, o al menos un profundo aprendizaje de las circunstancias, cobra fuerza. No es un arrepentimiento de haber compartido momentos, sino quizás de no haber sabido navegar las complejidades de una relación tan expuesta. Y es que al fin del día todos somos humanos y las relaciones, incluso las de las estrellas de cine, están sujetas a los altibajos de la vida.
El arrepentimiento es una emoción natural que surge cuando reflexionamos sobre nuestras experiencias y deseamos haber actuado de otra manera. En el caso de Demet y Can, parece que ese sentimiento, disfrazado de lecciones aprendidas y de crecimiento personal, está presente. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante. Es fascinante cómo las vidas de estas figuras públicas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre la complejidad de las relaciones humanas. La forma en que Demet ha abordado su pasado con esa mezcla de serenidad y profundidad realmente nos hace pensar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores y las señales que sugieren que un arrepentimiento podría estar sacudiendo la relación pasada de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las posibles razones detrás de este sentimiento, desde la presión mediática hasta la intensidad de su romance. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades y de sus complejas historias personales. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay arrepentimiento? ¿Cómo creen que ellos manejaron esa etapa de sus vidas? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet y Can, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.